con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos aquí para compartir lo más positivo de la vida, lo que ustedes y un servidor con un invitado vamos viviendo día a día de manera positiva, una propuesta diferente y una manera de ver la fe y de vivirla. Hoy con nosotros está una abogada, madre de familia, está una evangelizadora, un miembro de la fraternidad seglar, Agustino Recoleta, que les vamos a explicar más adelante qué es esto. Eva Laura Luna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias, Fray. ¿Cómo llega una abogada a ser evangelizadora y cómo se evangeliza todo el mundo de la ley o de la abogacía? Buena pregunta. Bueno, Fray, mire, yo empecé primero como evangelizadora, es la verdad. Empecé en la parroquia del Divino Redentor, empecé con la evangelización, recibí un querigma, el primer anuncio, un retiro de evangelización y de ahí me fui capacitando. Después comprendí que podría ser desde otro lado, podría dar un poquito más y decidí tomar estudios. Entonces fue así como ya empiezo a tomar lo de terminar preparatoria, ingresar a la universidad y terminar. Podemos decir que Dios tocó tu vida a través de una conversión. Aparecida habla de una conversión personal, una conversión comunitaria, una conversión pastoral. ¿Esto ocurrió en tu vida, Eva Laura? Sí, palabras de un sacerdote, Agustino Recoleta, el Padre Amado, que él decía, nos exhortaba a estudiar, a ponernos a otro nivel y pues yo tenía ya unos años de casada, como no tenía hijos hasta el momento, pues decidí entrar también a estudiar. Entonces estaba haciendo la carrera y estaba también evangelizando, misionando dentro de mi núcleo parroquial y pues tratar de llegar a toda la parroquia con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de un religioso sacerdote, Agustino Recoleto, cuando Dios, en este caso Jesús, llama a la puerta, Eva Laura responde a un llamado que, ¿cómo le podemos describir ese llamado? Pues es un encuentro que yo tuve con él en el momento que escucho las palabras del fray exhortándonos y ya encaminados en el proceso de la evangelización. Siento que Dios me va marcando una línea y le voy diciendo, Señor, ayúdame porque la verdad no sé hacia dónde, y las cosas se fueron dando y con el apoyo también de mi esposo, pues encontré a él, encontré el amor y me decidí a seguir trabajando y hasta la fecha pues ya son 20 y tantos años en los que he estado trabajando también con él. Llevas 20 y tantos años trabajando, no vamos a desvelar edades, pero sí trabajando. Eva Laura, el Papa Francisco nos invita a ir a las periferias. Yo te hago esta pregunta desde el lado de sacerdote religioso, y se la hago a un laico comprometido y a un laico con una vivencia de valores y de fe. ¿La Iglesia está yendo a las periferias? Creo que hace su mayor esfuerzo, pero pienso que es por zonas. Al menos en la zona donde yo habito, sí se está llegando. Tratamos de extender el reino, estamos llegando a los lugares que a veces menos pensamos que existen y estamos pues dando el mensaje, pero siempre extendiendo la mano al que lo necesita, ayudando, evangelizando. Hay cosas tan grandes que se descubren ahí, pero al menos aquí, los Agustinos Recoletos y lo que me ha tocado vivir, sí estamos llegando. Y en otras partes, tú que has compartido a nivel diocesano, interdiocesano también, ¿cómo ves la Iglesia en general y la Iglesia en México? Adentro de la diócesis, sí, ahorita hay un plan pastoral que se vino trabajando hace unos años atrás, se está tratando de llegar, pero falta un poquito todavía, porque falta mucha gente que realmente tenga un encuentro con Cristo y que se quiera comprometer a ir a trabajar.
La iglesia en general en México está bien, pero le falta una chispa, un dinamismo que te mueva, que sientas que realmente necesitas vivir eso y que te convenza de llegar a los demás. Falta algo, en algo se está quedando que no convence al 100, pero se está trabajando, pero pienso que falta mucho. ¿Es consciente de que falta algo o va ahí se va? No, yo creo que sí es consciente. Al menos en lo que me ha tocado vivir a mí, sí. Aquí en la diócesis de Querétaro, sí. El obispo que tenemos actualmente está consciente de que se necesita trabajar y se necesita hacer mucho más. Porque bueno, en la evangelización no es solamente para laicos, es para toda la iglesia, ¿no? Obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos los que conforman los mismos religiosos nos tenemos que evangelizar y dejarnos evangelizar por los laicos. ¿Es difícil evangelizar a los religiosos? Sí, es difícil porque, bueno, a mí me ha costado alguna vez trabajo porque siempre lo hizo una jerarquía, que si bien es cierto, estamos sacramentalmente, tanto matrimonio como sacerdocio, a un mismo nivel, pero sí, el hecho de decir es sacerdote, pues siempre decimos, uy, pues sabe mucho. Pero el que sepa mucho no quiere decir que realmente esté teniendo una vivencia con Cristo. Y hay laicos que han tenido una experiencia viva con Cristo muy, muy fuerte. Pero sí es difícil. Pero los religiosos agustinos recoletos, al menos con los que yo he trabajado, han estado abiertos. Se han dejado evangelizar. Sigo con el tema de la evangelización, aunque vamos a abordar también otros temas, pero sí me gustaría que... ¿Cómo describes tú una evangelización en una parroquia, en un lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo evangeliza un abogado en un mundo donde pues, hay trampas, hay leyes, hay competencia? Es muy difícil porque siempre tienen algunos dichos medios feos hacia los abogados, ¿no? Que no hay un abogado de derecho, porque son igual que los platanitos, todos chuecos, que no hay un abogado que sea, ¿verdad? Pero sí hay gente que está preparada y se deja. Es difícil. Yo he tenido algunas conversaciones y pláticas también así con algunos abogados. Lo que pasa es que ser cristiano se necesita ser muy honesto. Y a veces en el mundo jurídico cuesta trabajo ir contracorriente. No quiero decir que todo esté mal, pero sí cuesta mucho trabajo evangelizar. ¿Cuesta mucho trabajo evangelizar y cuesta mucho trabajo ser transparente? Sí, porque a veces si uno está tratando de hacer bien las cosas, pues te ponen ahí ciertos adjetivos que no van tan bien, pero trabajando día con día se puede. Pero sí, creo que lo más importante es el testimonio. Cuando ven que sí se puede hacer las cosas, pues es donde a veces va ahí calando lo que uno va dando a transmitir. Así como decimos, bueno, pues es difícil ir contra la corriente en el mundo de las leyes, en el mundo de los abogados, es difícil ir contra corriente, Eva Laura, en el mundo de hoy. Por ejemplo, tú que estás evangelizada, ¿es difícil evangelizar en una fraternidad agustino recoleta? Sí, es difícil. A mí me tocó compartir el querigma precisamente con esta fraternidad, pero quizás es también por la lejanía que se ha tenido con la iglesia como institución. Cuesta trabajo empezar porque sobre todo cuando tiene una fraternidad un nivel académico superior en otros niveles donde he estado, se traen ciertas ideas, ciertos modismos también que cuesta y que la gente a veces no está, ¿cómo podría decir? No tan fácil quiere renunciar a ello, ¿no? Entonces les cuesta un poquito más de trabajo. Pero pues con un poquito de paciencia, pidiéndole al Espíritu Santo y dando lo mejor de sí, se puede. A ver, hemos hablado de varias palabras que yo quisiera que explicásemos aquí a todos los que nos siguen. Querigma. Hemos hablado de fraternidad, hemos hablado de evangelización. Vamos a ver, ¿cómo vive Eva Laura el querigma y qué es el querigma para aquel que no conoce? ¿Qué dice querigma? ¿Qué suena a perfume o a crema o qué es esto? El a bebida.
El querigma, pues es el primer anuncio. Jesús que viene a salvarnos, Jesús que viene a redimirnos, pero sobre todo que Él es la plenitud, es el amor, la promesa de Dios Padre para todos nosotros los creyentes, ¿no? En Jesús se cumple todo aquello. ¿Y eso tú cómo lo vives? Día a día con mi esposo, con mi hijo, frecuentando los sacramentos, viviendo en armonía, viviendo en paz, transmitiéndole a mi hijo todos los valores que vamos conociendo, apegados precisamente a Jesucristo, tratando de ser, como decía hace un rato, transparente en todo lo más que se puede, tratando a la gente con amabilidad. Hay algunos que no se dejan querer, pero bueno, respira uno y dice, bueno, para la próxima, ¿no? Viviendo con mi familia, mis hermanos, mis padres también, y tratando de vivir en armonía, apegado a lo que más que se puede el Evangelio. La evangelización para Eva Laura, ¿qué es? Para Eva Laura y para toda la iglesia, vaya. Pues para mí es educar en la fe, es llevar ese querigma, ese anuncio, esa promesa que nos hizo Dios a aquel que más lo necesita, pero sobre todo que vea por medio del testimonio que sí se pueden vivir unos valores apegados al Evangelio, que cuesta mucho trabajo, sí, en un mundo que esté hoy tan globalizado, que está lleno también de ideas o filosofías baratas, digo yo, que todo es, se me fue ahorita la palabra, que todo es momentáneo. Sí, pero se me fue. Pero que es el vivir por el vivir solo, que solo es aquí y no. Entonces tratando de llevar una enseñanza, una educación, pero sobre todo compartiendo el amor de Cristo. Ella nos lo está contando de viva voz. Esto es Valores de Acero. Me están diciendo que está Eloy preparado con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Vamos con él y en un momento volvemos aquí. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoy. Como cada semana tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Mandamos un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de la señal de ESNE El Sembrador, la nueva evangelización. Soy Eloy Saavedra. Comencemos con buena información. Interesante noticia, la tarea de ungir al pueblo fiel es dura, dice el Papa Francisco en la misa crismal. Al celebrar la misa crismal este Jueves Santo, el Papa Francisco recordó a los sacerdotes que, si el Señor piensa y se preocupa tanto en cómo podrá ayudarnos, es porque sabe que la tarea de ungir al pueblo fiel es dura. El pontífice habló del cansancio de este ministerio, que es como el incienso que sube silenciosamente, y pidió tener bien presente que una clave de la fecundidad sacerdotal está en el modo de cómo descansamos y cómo sentimos que el Señor trata nuestro cansancio. Además, reflexionó sobre 3 tipos de cansancio: el cansancio de la gente, el cansancio de los enemigos y el cansancio de uno mismo. El Papa Francisco lava los pies a 12 mujeres y hombres presos de la cárcel de Revivia. El Jueves Santo, el Papa Francisco lavó los pies a 12 detenidos, hombres y mujeres de la cárcel de Revivia a las afueras de Roma. Fueron 2 mujeres nigerianas, una congoleña, 2 italianas y una ecuatoriana, y al hijo de una de ellas. También a un hombre de nacionalidad brasileña, a otro nigeriano y a otros 4 italianos. La celebración de la misa de la Cena del Señor y el lavatorio tuvieron lugar en el templo de la prisión, la iglesia del Padre Nuestro, en la que 300 detenidos participaron de la celebración, y aunque el pontífice lavó los pies a 12, pocos minutos antes en la homilía dejó claro que en ellos estaban representados todos los demás. Yo hoy lavaré los pies de 12 de vosotros, pero en nuestros hermanos y hermanas están representados todos. Y siguiendo con la información, el Jueves Santo también es el Día del Sacerdote. El Jueves Santo, día en que Jesús instituyó el sacramento de la orden sacerdotal, se celebró el Día del Sacerdote.
es el día en que nació nuestro sacerdocio, el cual es la participación del único sacerdocio de Cristo mediador, escribió San Juan Pablo II a los presbíteros en ocasión del Jueves Santo de 1986. Lo importante, como recordó el Papa Francisco el Jueves Santo del 2013, es que el sacerdote debe hacer que nuestra gente nos sienta discípulos del Señor, sienta que estamos revestidos con sus nombres, que no buscamos otra identidad, y pueda recibir a través de nuestras palabras y obras ese óleo de alegría que les vino a traer Jesús, el ungido. Interesante noticia, el Papa Francisco presidió el Vía Crucis en el Coliseo. El Viernes Santo por la noche, el Papa Francisco presidió el Vía Crucis en el Coliseo romano. Los textos de las meditaciones de este año fueron escritos por el obispo emérito italiano, Monseñor Renato Corti, de 79 años. Durante las 14 estaciones del Vía Crucis, se rezó por aquellos que padecen diferentes sufrimientos, entre ellos, las víctimas de persecuciones religiosas o a causa de la justicia, las familias en dificultad y la explotación de menores. Entre las personas que cargaron la cruz se encontraban familias y personas procedentes de Irak, Siria, Nigeria, Egipto y China. Y finalizando con la información, los catecúmenos y fieles de San Agustín celebran la Semana Santa. San Agustín vivía con una particular intensidad los días de la Semana Santa y de la Pascua, no solo porque a él personalmente le trajeran recuerdos de la Pascua del año 387, cuando recibió el bautismo junto con su hijo Adeodato y su amigo Alipio, sino porque era un momento muy particular de catequesis y de vivencia comunitaria de la fe. Otros años, las homilías de San Agustín en la Semana de Pascua nos proporcionaron una serie de sublimes y profundas imágenes cristológicas. De este modo, Cristo es presentado como un maestro que ha hecho de la cruz su cátedra. El árbol de la cruz de Cristo salva al ser humano, para no ser arrastrado por la corriente del tiempo. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerde mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra. Mandamos un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de la señal ESNE El Sembrador, la nueva evangelización. No se mueva porque regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero. Como comunidad y como seguidores de Cristo, nos llena de inmensa alegría vivir el día más importante de nuestras vidas como creyentes. Y queremos compartirte esta alegría porque Jesucristo ha resucitado. ¿Te imaginas que después de haberse hecho hombre, entregarse por nosotros, morir en la cruz, eso hubiera terminado en el sepulcro? Nuestra fe no tendría sentido alguno. Pero no está muerto. Cristo resucitó. Cristo es un Dios vivo y que le huele a ti, déjalo entrar. Como jóvenes agustinos recoletos, buscamos vivir como Cristo, que Él esté presente en nuestras vidas en cada momento. En el deporte. En la música. En la escuela. En el trabajo. Con la familia. Con los amigos. En el noviazgo. En los buenos y en los malos momentos. La experiencia que hemos tenido de Cristo vivo es lo que nos mueve a decirte hoy que sigas en este camino de fe. Que te mantengas firme en tu comunidad HART. Que realmente te sientas feliz de ser llamado por Dios para ser su instrumento. Feliz Pascua de Resurrección. 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 ¡Feliz Pascua de Resurrección! Feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua de Resurrección. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Regresamos aquí a Valores de Acero. Estamos con una abogada, madre de familia, esposa, también miembro de la Fraternidad Seclar, evangelizadora y evangelizada, Eva Laura Luna.
Eva Laura, nos quedamos con esto de la fraternidad, estas pequeñas comunidades que a la vez viven el carisma agustino recoleto en el mundo. ¿Qué ves de positivo en todo esto de las fraternidades agustino recoletas? ¿Cómo te ha ayudado a ti a crecer personalmente y cómo ves cómo crecen los hermanos de tu comunidad? Pues me ha ayudado mucho, porque el compartir la vida con personas que en un momento dado piensan diferente de manera a ti, que en un momento dado vienen de diferentes sectores de aquí también del Estado, me ha ayudado también a entender un poco más a la persona, ¿sí? Porque a veces tenemos ciertas reglas o cosas que yo a veces soy muy cuadrada y digo esto, pero cuando empiezo a convivir con la gente, empiezo a ver muchas cosas en ellos positivas que me han ayudado a mí a crecer y a volver al principio, o sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Realmente vivir apegada al Evangelio o hacer lo que yo quiero? Y voy conociendo ahí, sobre todo hay gente muy valiosa que te transmite su fe también, su encuentro con Cristo y te llena al conocerlos. Eva Laura, ¿qué ves como línea débil dentro de la evangelización que está haciendo la Iglesia Católica? Este deseo del Papa, a través del documento de Aparecida, que es el que más trabajó él en toda la redacción final, él nos dice que tenemos que salir a la calle, que tenemos que ir a las periferias, que la conversión viene de dentro, ¿no? que somos nosotros, algo muy agustiniano. Pero tú qué ves, hay una línea débil en todo esto. Pues quizás es, como le decía, la falta de compromiso, pero de todos los bautizados que no queremos, somos como cristianos o existe un gran número de cristianos que solamente son eso, por bautismo llamarse cristianos, pero no hay un compromiso a ir más allá para poder llegar hasta donde se necesita, hasta el que no puede venir. O sea, no hay ese convencimiento real de que soy parte vivo de una iglesia que necesita llegar a todos. Entonces, como bautizado me quedo ahí y cumplo ciertas normas, ciertos requisitos, ciertas vivencias que voy, pero por tradición, no por amor realmente a Cristo ni al hermano. Entonces pienso que por ahí falta mucho, como les decía, esa chispa, esa manera de atraer, que si bien es cierto, Jesucristo debería ser ese motivo y ese motor para acercarnos más a toda nuestra iglesia, pero desafortunadamente no, y entonces se pierde ahí. Falta alegría en las comunidades de seglares, en las fraternidades seglares, falta alegría evangélica, la alegría del Evangelio, la alegría en donde Jesús está dentro de mi persona y se percibe, ¿o sobra alegría? No, yo pienso que falta de algunos, porque muchos sí están muy dispuestos y se trabaja y quieren y buscan y van y comparten, pero sí falta todavía, falta caminar mucho todavía. No sabría en este momento cómo decirlo, pero sí falta algo, pero yo decía hace unos días en un tema que daba, cuando te encuentras con Cristo te tiene que mover, no te puedes quedar sin nada más, ay, qué padre, sentí bonito y me quedo aquí, sino que te tiene que mover a ir, a hablar, a decir, como aquella samaritana cuando se encuentra con Jesús, ¿no? He conocido al Maestro, he conocido a Jesús, ha dicho todo de mí, entonces vas y lo dices, lo divulgas, entonces así es como deberíamos de ese encuentro más profundo para poder hacerlo sentir, hacerlo llegar a todos los demás. Tú decías la experiencia que llevas en tu comunidad, ¿no? Sobre todo en esto de la fraternidad. Primero es que estuviste en una fraternidad, murió el sacerdote, el religioso, y se esfumó, ¿no? Vamos a decirlo así. Y pues apareció la fraternidad en la casa de San Pío X y allí pues otra vez pudiste levantar ese espíritu y ese carisma agustino recoleto. Las fraternidades, a veces, ¿por qué los religiosos, no sé cómo ves tú desde tu experiencia de laico, construimos y evangelizamos, y más que construir y evangelizar, personalizamos todas las acciones pastorales? ¿Qué pasa en esto? ¿Es el religioso, es el laico el que no entiende o son ambos? Creo que es ambos.
pero muchas veces es más el religioso, ¿no? O sea, como que lo personaliza más, es mi fraternidad, trabajamos por esta línea, hacemos esto, y pues los demás, la fraternidad lo sigue. Pero podría hablar de un 50-50. Ajá. ¿Y qué siente uno cuando todo un proyecto de evangelización fracasa? Pero fracaso al 100% no puedo hablar de un fracaso, porque si somos 50 y con uno que se convirtiera y con uno que tomara ahí la decisión de seguir, ya es ganancia, no puede ser fracaso. Pues muchas gracias por tu tiempo dentro de todo esto, de todas las actividades que tienes. Gracias por darnos tu tiempo aquí, por compartir. Eva Laura Luna, miembro de la Fraternidad Seglar, evangelizadora en la parroquia de El Divino Redentor en la colonia Lomas de Casablanca, en Santiago de Querétaro, madre de familia y ya a punto de terminar su maestría en Ciencias de la Familia. Gracias por venir aquí. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Nos seguimos viendo aquí en Valores de Acero. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes hoy en Educación y Conciencia, vamos a hablar de un tema muy importante que es precisamente lo que implica ser docente. Y para ello hemos invitado a Elaine Gallagher, que tiene de experiencia 45 años en el ámbito educativo, además de ser maestra y además de escribir y muchos libros y bueno, de dar conferencias y ponencias. Y para mí es una persona que me merece mucho respeto y admiración, porque toda tu energía, todo tu entusiasmo lo compartes y lo transmites a todos los maestros. Entonces, por eso es que quise escoger este tema con Elaine, porque tienes bastante experiencia en todo esto, ¿no? Entonces, bienvenida. Muchas gracias, Conchita, por la invitación. Sí, y vamos a empezar pues a platicar sobre eso, ¿no? Okay. ¿Qué te ha implicado a ti ser docente? Un docente es una persona que toca el futuro. Es una persona que formando alumnos de chiquitos hasta grandes están fabricando, tejando algo que va a sobrevivir después de mi vida. Entonces, un docente es algo que toca el futuro y puede formar gente, espero, en una forma positiva. O sea que trasciende a través de los alumnos. Sí, exactamente. Sí, para inspirar a los alumnos, para inspirar a ellos, no para aprender cosas académicas necesariamente, pero para tener una vida completa, una vida con autoestima, iniciativa, la habilidad a cooperar con otros y empieza algo y termina. Las inteligencias emocionales para mí son igualito de importancia de conocimientos académicos. De lo que es la inteligencia emocional. Yo quisiera que nos platicaras de cómo iniciaste, porque pues has tenido muchas dificultades, entre ellas, por ejemplo, el idioma, y para ti no fue un límite. Fue algo que te lo quitaste y bueno, ahora das ya tus conferencias, las das en inglés, pero también estás en español, estás escribiendo libros. Entonces, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo inicia esta labor que has hecho durante 45 años? Porque no es
fácil todo este tiempo, ¿no? Pues además es más que 45 años. Tengo ya este año 2015, tengo 51 años en educación. Fíjate. Entré en la educación como maestra en 1964 con un grupo de niños, 38 niños en segundo de primaria, en un área rural en Estados Unidos, en el más noreste parte del estado de New Hampshire. ¿Qué pasó? Me gusta siempre el colegio como niña. Fue diablita en el colegio, no fue muy ordenada ni muy obediente, pero cuando mi papá cambió mi colegio para estudiar con las monjas, cambió mi vida y cambió mi vida, porque los monjas en las 40 y 50 sabían mucho de inteligencia emocional y inteligencia múltiple de Gardner y de Dr. Goldman, y reconocieron que fue una niña muy inquieta, tal vez hiperactiva, quién sabe, pero en esta época no está dando pastillas para calmarme. Tiene mucha energía, no quieres tomar una siesta, aquí es una escoba, niña, limpiar el pasillo. Bueno, está bien, estuve ya limpiando pasillos y me regalaron una galleta terminando. Y tuvo mucha influencia en mí porque están canalizando mi tiempo, canalizando mi energía. Si terminé mi trabajo antes de otros niños, no terminé mi trabajo porque ayuda aquí Eleanor. Tenemos una niña en la aula de síndrome de Downs, que en esta época no utilizamos este nombre. Eleanor fue muy tranquila, ni sabemos que era algo muy especial ni nada, nomás que un niño tranquilo. Claro. Y si terminé mi trabajo, la monja de Elaine, leer ya algo a Eleanor. Entonces yo aprendí cómo utilizar mi tiempo. Mi padre tuvo mucha influencia positiva, poniendo mucho evaluación y presión de escuela, no de calificaciones, nunca presiona con eso, pero siempre él dijo, si va a empezar algo, termínalo. Si vas a hacer algo, hace bien. Entonces, con este tipo de actitud en la casa y la actitud de mis maestros, aprendí cómo utilizar mi tiempo. Ya cuando decidí que voy a vivir en Texas, en la frontera de México, y todo el mundo hablaba en español, no sabía ninguna palabra, solamente sí y no, pues decidí que en verano debo aprender el español. Entonces envié a mis 2 hijos a visitar a mis papás y dije, nos vemos en 6 semanas, voy a estudiar el español. Pues yo fui maestra de como 20 años, cuando aprendí 43 años de edad yo, fui a México 6 semanas para entrar a un programa totalmente en español. Nadie me traducieron, nadie me dijeron, pobrecita gringuita, vamos a traducir algo. No, el español para mí parece bla, 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 bla. No puedo entender cuando una palabra empezó y terminó. Pero a través de buenos maestros, todo en español, todo con cosas visuales, de posters. Fue en 83, antes de internet, antes de computadoras, claro, antes de teléfonos móviles. Sí. Ellos utilizan mapas y posters y cosas escritas en pizarrón, aprendí. Y en el mismo verano conocí a mi marido actual, que tengo 25 años casada con él. Entonces, es mis luchas delante, siempre para mejorarme, siempre aprender algo. Tuve muy buenos directivos de colegios cuando fui maestra. Nunca tuve expectativas ni interés para ser directora de un colegio o algo. Yo inventé un colegio, ya abrí un colegio como dueña en 72. No porque tuvo ganas de abrir un colegio, pero porque los colegios públicos en esta área fueron tan pobres que están utilizando el mismo edificio 2 veces. Fue en Estados Unidos. El colegio en la mañana por prepa, en la tarde por secundaria. Entonces, voy a abrir un colegio. Ya, si sabía qué implica, nunca voy a empezar este proyecto, pero sí empecé y aprendí otras cosas. Entonces, toda mi vida es buscando una avenida para mejorar las cosas hasta la fecha. Y siempre había gente apoyándome. Como un director, una vez olvidé eso. Para computación, para computadores, no sabía cómo. Y ella me empujó para aprender cómo utilizar. Cuando tuve 28 años como maestra, yo dije, no, computadores son para secretarias, no para maestros. Sí. Pero aprendí que sí es importante. Entonces, en 92,
93 aprendí cómo utilizar una computadora. Entonces mi vida siempre es una lucha contra la ignorancia y en favor de creciendo como persona, enseñando esto a mis alumnos también. ¿Y cómo es que te motivas? Porque yo cada vez que te veo en un congreso, a veces como ponente, a veces participando, siempre te veo muy entusiasta, siempre te veo pues muy positiva, con mucha energía, que yo quisiera que, pues, así como tú estás, yo llegara a estar así, ¿no? Todavía con ese entusiasmo, esa ilusión todavía de querer seguir aprendiendo y de querer seguir enseñando, ¿no? ¿Cómo te motivas o qué te motiva? Pues, buena pregunta, porque la verdad no es algo difícil para mí, es algo natural. Como dije, cuando fui niña, nadie me dijo, aquí toma un pastilla para calmarte, niña. No, ellos me canalizaron. Entonces, tal vez soy hiperactivo. Gente dice, no creo que es cierto, porque yo sé muy bien cómo relajarme, sentarme, viendo televisión, haciendo nada, leyendo algún libro, me gusta. Yo soy positiva, es cierto. Casi nunca enojo con nada. Nunca en mi vida fumé. Nunca en mi vida experimentó con drogas. En los 60, fíjate, todo el mundo cerca de mí. Y de, ¿para qué? ¿Por qué necesitas? Yo pensé, es una tontería. No toma tampoco. Tal vez una fiesta de boda, un poquito de vino. Entonces, soy una persona que aprendí que mi propio valor es por dentro de mí. No necesito algo externo. Es algo, tengo gente muy buena cerca de mí. Pues yo no enojo con nada. Si alguien olvida algo, no importa. Todo tiene remedios. Si niños no saben algo, no te preocupes. Si sabes todo, no voy a tener trabajo. Entonces, ¿cómo motiva? Tengo 72 años ahorita y te verás que yo lo vi gente de 50 años con mucho menos energía y harta o amargada. Y pensé, ¿y qué vida tiene una niña como niño? Y mi juventud no fue tan buena ni tan malo. Fue con papás normales, 4 hermanos más chicos que yo. Siempre educación fue muy valoroso por mis papás. Pero nunca ninguno de nosotros fueron ni reprobar materia, ni estamos en la lista de los estrellas tampoco. No más que trabajando como pueden. Con eso nunca pienso que había límites que no puede llegar. Y con todo eso, cosas positivas, siento con energía. Con energía. Y tomo café durante el día mucho, también. También. Sí. Yo porque, digo, te veo y además, pues yo te he visto en ponencias, incluso estás dando conferencias de innovación educativa, ¿no? O sea, estás buscando lo nuevo. Tú decías, ¿no? Has visto gente cansada, gente que a los 50 años, pues está buscando la jubilación o la prejubilación ahora, ¿no? Y ya quieren salirse de ese ámbito porque ya están agotados. Y veo que tú, pues, como dices, a tus 72 años, pues todavía con ganas de venir y dar una clase muestra a las maestras de cómo se debe de enseñar el idioma, de cómo trabajar. Esa parte a mí me es admirable, yo te admiro mucho por eso. Y por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo se motiva para que los profesores que están pensando en tal vez, pues ya tengo 50 años, a lo mejor ya me tengo que retirar, ¿no? Y muchos piensan que hay que dar paso a los jóvenes, pero con toda la experiencia que se tiene a lo largo de todos estos años, pues a lo mejor es un desperdicio retirarse, ¿no? Es como desaprovechar todo lo que todavía puedes hacer. ¿Está en la mente eso, el querer seguir trabajando? ¿O está en el cuerpo? O sea, para ti... Pues es buena pregunta y algunas veces yo pienso lo mismo. No sé, ¿es de mi cuerpo o de mi mente? ¿Crees una combinación de los dos? Porque algunas veces sí, cuando tengo 3 pláticas en un día de 3 horas cada uno, en 3 diferentes colegios, estoy corriendo, tal vez comiendo un plátano en el coche con un coach para pasar de otro colegio. Y pensé, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Soy loca o qué? Masoquística, loca, ya lo que era que es, pero me gusta animar gente, porque si en mi carrera yo no empecé como buena maestra, yo fui normal como cualquier, pero tuve la experiencia con gente, saben más que yo cerca de mí, y yo aprendí de cada uno, y yo pensé, voy a animar a un maestro, porque animando a un maestro
arreglamos los niños. Claro. Bueno, ¿qué te parece, Ilén, si vamos a un corte y ahorita regresamos con más de esto que nos estás platicando? Bueno, ¿me parece bien? Sí, Gracias. Entonces regresamos en un momento más. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Soy Enrique Arte de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión quiero hablar de la Cristología de San Agustín. San Agustín, desde el primer momento de su conversión, se enamoró de Jesucristo, pero de un Jesucristo encarnado. San Agustín no se acerca a Cristo a través del camino de la filosofía, a través del camino del pensamiento abstracto, sino que llama mucho la atención de San Agustín el hecho de que Cristo, siendo Dios, se hubiera encarnado. Ya le había impresionado a San Agustín, un poco antes de su propia conversión y su propio bautismo, las ideas que le comunicó uno de sus catequistas, que fue San Simpliciano. San Simpliciano le narró a San Agustín una anécdota de un pensador neoplatónico, el cual le comentó a San Simpliciano que en todas las iglesias del mundo, en los lugares más honoríficos y más excelsos de la iglesia, habría que escribir con letras de oro la frase «y la palabra se hizo carne». ¿Por qué había que escribir esto? Le explicaba San Simpliciano a San Agustín, porque ese es el principio de la redención. Cristo, que es el Logos, la palabra del Padre, el Dios que vive desde siempre, abraza y asume la naturaleza humana. Por eso San Agustín se enamora de este Cristo con su perspectiva antropológica, el verbo que abraza la propia carne del hombre. Por eso la cristología agustiniana podríamos catalogarla dentro de esta división clásica, dentro de una cristología antioquena. La cristología antioquena es aquella que subraya las características humanas de Cristo sin olvidar también sus elementos divinos, mientras que en contraposición a la cristología antioquena tenemos la cristología alejandrina, aquella que subraya los elementos divinos trascendentes de Jesucristo sin olvidar, por supuesto, los elementos humanos. Por eso en su propio pensamiento agustiniano, San Agustín nos presentará a este Cristo, el Cristo hecho hombre, y señalará continuamente en sus sermones y en sus escritos la faceta humana de Jesús. Ciertamente San Agustín, sin olvidar nunca que este hombre que se relaciona con el hombre sigue siendo Dios, que Cristo no pierde ese elemento divino. De aquí las metáforas y las imágenes tan cercanas que nos ofrece San Agustín para presentarnos quién es Cristo. En primer lugar, una de las metáforas e imágenes más ricas agustinianas que aparece en sus sermones y en sus escritos es la imagen de Cristo médico. El Cristo que como un doctor se acerca al ser humano herido por el pecado y que él mismo asume la medicina para que el propio enfermo no tenga miedo de beber esa medicina y de alcanzar la propia salvación. El Cristo médico que se acerca para curar al hombre. La imagen también de Cristo como el buen samaritano, aquel que desciende, como el mismo samaritano de Jerusalén a Jericó, desciende de los cielos para rescatar al hombre que ha caído en manos de ladrones. Y los ladrones para San Agustín son Satanás y sus ángeles que han privado al ser humano de todas sus cualidades y que necesita la ayuda de Dios para poder volver a su propia dignidad y para poder volver a la vida. Cristo, por lo tanto, que cura las heridas de este hombre que cayó en manos de ladrones con el vino y el aceite, que son los sacramentos, que monta a este hombre que cayó en manos de los bandidos en su propio jumento, y dirá San Agustín que la cabalgadura o jumento representa la carne de Cristo, Cristo que asume y sube la naturaleza humana en su propio cuerpo, que lleva al ser humano a la posada, y esta posada y albergue de la parábola del buen samaritano representa para San Agustín la iglesia, este buen samaritano que da estas dos monedas que representan el amor a Dios y el amor al prójimo, y señalará San Agustín es buen samaritano Cristo, ¿por qué? Y hará una explicación exegética de la palabra samaritano. Y nos dirá que la palabra samaritano significa aquel que protege, aquel que guarda, aquel que cuida. Y dirá San Agustín, Cristo es el que nos protege, es el que nos guarda, es el que nos cuida. También San Agustín utilizará la imagen de Cristo como el comerciante, aquel que viene del país de la vida y trae al país de la muerte una novedad, la vida eterna.
Cristo, por lo tanto, humanado y encarnado, que seduce a San Agustín y que está presente en toda su obra. El mismo San Agustín prolongará ese misterio de la encarnación en su propia labor pastoral. San Agustín se da cuenta que él no puede predicar desde una altura intelectual donde sus fieles sencillos no lo puedan alcanzar, y se da cuenta de que tiene que bajar y descender, como hizo Cristo, a sus propios fieles, hablándoles en un lenguaje sencillo y llano. La predicación agustiniana no es otra cosa que una prolongación del misterio cristológico de la encarnación. Lo que San Agustín contempla en Cristo, el Cristo hecho hombre por amor, es aquel que le da la pauta para su propia labor pastoral. Él también, en su trabajo pastoral, encarnará la realidad de su pueblo, ya bajará la doctrina para que la gente sencilla entienda el camino de Dios. Por lo tanto, San Agustín está enamorado de este Cristo, el Cristo que se hace carne. Una última imagen que nos ofrece San Agustín será la imagen de Cristo como una lámpara de barro. Y dirá San Agustín, ¿por qué Cristo es una lámpara de barro? Porque asume el barro del hombre, la fragilidad propia del hombre, pero conserva el fuego de Dios. Sigue siendo Dios, no pierde esta fuerza propia de Dios representada por el fuego, pero ha asumido nuestra propia naturaleza por amor. San Agustín pues nos invita a que descubramos en Cristo no solamente al Dios, sino particularmente al Dios que por amor toma la naturaleza humana. Soy Enrique de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí en Educación y Conciencia con Ileni. Estamos platicando precisamente sobre lo que implica ser docente y esa experiencia que nos has platicado tú de que, bueno, puedes trascender a través de los alumnos, y creo que tus maestros trascendieron en ti muy bien, porque la verdad es de que lo que nos platicabas, ¿no?, de esa experiencia. Y bueno, dentro de otras cosas que también estábamos viendo que haces, bueno, pues escribiste un libro junto con Pedro Landaverde, en donde, bueno, pues es un libro muy original, porque de este lado, pues tenemos la parte que es tuya, que está en inglés, ¿sí? Y del otro lado, bueno, pues del programa que habíamos invitado también a Pedro, en donde habla de rompiendo paradigmas en el aula, ¿no? Entonces, platícanos de tu libro, de por qué escribiste este libro. Bueno, yo escribí muchos libros. Sí, sé que... Y me encanta escribir, desde aprendí de mi abuela para tomar notas y escribir poemas. Y una vez, hace como 2 años, estuve en un evento en Puebla, donde estaba Pedro Landaverde, porque él ya también da muchas muy buenas conferencias. Y había un fenómeno, no sé qué pasó, pero había como 2.500 maestros en una audiencia. Y cuando terminé mi plática, ellos aplaudieron a pie. Nunca en mi vida se pasó. Y llegó Pedro Landaverde conmigo. Él siempre dice a mi niña, niña, vamos a escribir un libro juntos. Sí. Bueno, porque le gustó ese día. Entonces yo dije, bueno, entonces yo dije, ¿cuándo quieres? Y él dijo, ¿qué día tienes? Entonces, el día que tuve yo, ese día, no, los 2 lados no son traducidos. Son 2 libros independientemente, mío en inglés para ser una buena maestra, que implica cómo es un colegio del siglo XXI. Hay autoexámenes para maestros a tomar en varias áreas, 6, 7 áreas. Un lugar pues es sumar cómo soy ahorita como maestra, cómo puedo cambiar en áreas de, por ejemplo, su tipo de preguntas, que está preparada, cómo están sus clases. Entonces ya entregué mi parte a Pedro. Él mientras lo hizo su parte de rompiendo paradigmas en español. Y yo dije, ¿qué pasa si tenemos un libro en inglés y voltear al otro lado en español? Y él dijo, a mí me gusta esta idea. Entonces por eso salimos como así, con el libro. Y en el libro, por ejemplo, son buenas es bueno, yo creo, para maestros nuevos, también maestros de experiencias, para checar, tomar ideas, retomar ideas, reiniciar su entusiasmo para ser maestro. Y hay, por ejemplo, características de buena personalidad, porque hay gente que no saben cómo controlar ellos mismos. Se enojan con los alumnos. Claro. Y es una cosa que debemos de controlar. Explica aquí. También hay una parte atrás que es un colegio del siglo XXI. Y yo escribo
mis ideas, pero voy a decir una cosa, tanto que escribí las ideas, menos de tecnología, todas estas cosas tuve en mi colegio en 1972. Entonces, por lástima, en educación no estamos cambiando mucho. El cambio es lentísimo. Sí. Y pues, entonces, Pedro le gusta esa idea, ya cumplimos el libro y apenas salió en febrero. Pedro Landaverde, el director general de UNO en internacional, él escribió el prólogo. Es interesante, sí, es un prólogo y también otro prólogo en inglés sobre por el hombre que inventó Daniel Writing, que es un tipo de escritura que los niños no van a tener dislexia cuando ya lleguen. Entonces hay gente en mi vida que tengo mucha suerte con ellos y el libro, espero, es para ayudar a maestros a ver ellos mismos en una forma privada, ¿cómo estoy? Para checar en varios autoexámenes que están. Es para ayudar al cambio que necesitamos, ¿no? Exactamente. Ok, pues yo quiero agradecer, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y pues estas recomendaciones que ha dado, bueno, yo creo que son importantes para todos los maestros que nos estén viendo, sobre todo los de inglés, bueno, pues eso, ¿no? Pues reanimarnos nosotros mismos, hablar siempre en inglés, como decías, siempre el idioma, bueno, pues te va a obligar a que tú hables o a que tú entiendas, ¿no? Pues tener esa confianza también, ¿no? Yo creo que también a veces nos falta esa confianza en nosotros mismos y sobre todo ahora porque los niños ya van más adelantados que nosotros, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos, como tú dices, hay que aprender de toda la gente que nos rodea, que siempre hay algo que aprender y bueno, pues la preparación y de verdad yo quiero agradecerte mucho esta entrevista porque, bueno, pues primero nos has regalado pues muchos tips para los profesores y además, bueno, pues aparte de tu libro que quien lo compre y ya vi que algunos maestros ya lo adquirieron, bueno, pues nos va a ayudar muchísimo o va a ayudar para que podamos mejorar, ¿no? Como tú dices, algo que yo con lo que me quisiera quedar es que uno trasciende a través de los alumnos con lo que uno les da, ¿no? Sí. Y yo creo que tú eres un ejemplo de esos profesores que tuviste, que trascendieron en ti para que tú ahorita con la edad que tienes y que tienes pues más ánimo muchas veces que una maestra de 30, ¿no? Entonces yo quiero felicitarte por eso y agradecerte. Y bueno, pues despedirnos de nuestro auditorio, en especial pues un saludo a todos los que nos ven a través de ESNE y bueno, pues nos vemos en otra emisión más de Educación y Conciencia próximamente.